mi objetivo es en 10 minutos poder daros unas pinceladas de para qué sirve, qué es lo que se puede cubrir o trasladar a una aseguradora en cuanto a los riesgos cubiertos, qué es lo que no se puede, llevar a un seguro, digamos, ¿no? ¿Qué son los riesgos tecnológicos? Todos los asociados al manejo, en este caso, de datos. La realidad virtual, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, son todos conceptos de los que han hablado mis compañeros anteriormente. ¿Y esto en qué se traduce en cuanto a riesgos? Pues, como decía Ramón muy acertadamente, yo me he quedado con algo que ha dicho él, que es que todo pivota alrededor de los datos. El manejo de la información, correcto o incorrecto, las consecuencias, tiene una incidencia en forma de daños propios a la propia empresa, la interrupción del negocio en un momento dado, todo está conectado y la violación o una brecha de seguridad puede afectar a todos los datos de la empresa. Tiene un impacto muy potente en la reputación, en el valor de la marca. El incidente de Facebook, lo que más le va a costar es la caída que ha tenido el precio de la acción en bolsa, que son decenas de miles de millones de dólares. Hay un impacto en la reputación en los medios de la sociedad y además pues, tiene una serie de incidencias sobre otros puntos que veremos ahora. Cuando hablamos de una brecha en los datos, el origen de esta brecha puede ser un riesgo online o offline. Los actores pueden ser internos o externos, pueden ser hackers, pueden ser criminales, pero pueden ser incluso los propios trabajadores de la empresa o clientes o proveedores. Un incidente en los sistemas de la empresa se traduce en, siempre, cuando hablamos de un incidente de seguridad, en la pérdida de una información, en la búsqueda de un dinero, de un rescate. Y estos son una serie de incidentes que han pasado en los últimos años. Aquí en la transparencia no vais a ver absolutamente nada. Si como yo sois miopes, ni te cuento porque es pequeñísimo, pero como os van a pasar la presentación lo veréis. Lo importante es, estos son los incidentes principales que han sucedido en el mundo en los últimos años. El tamaño de la esfera indica la pérdida económica que supuso cada incidente, pero lo importante es que entendamos todos. Los costes del cibercrimen, y hablamos solo del crimen, que es aquel que tiene una motivación económica, la intrusión en los datos, no hablamos de errores humanos y de las pérdidas que supone para las empresas, supone al año una cifra global superior, aquí hablamos de 445 millones de billones con B de dólares, o sea, 445.000 millones de dólares, pero ese es el dato del año pasado, el de este año son 600.000 millones de dólares. Esa es la pérdida que sufren las empresas a nivel global, mundial, por ataques e incidencias de seguridad que afectan a los datos de la empresa, ¿vale? Un incidente medio, y aquí hablamos de ataques, de violación de los datos, tiene un coste superior como media, estos son datos a nivel mundial que aún sacamos con el Instituto Ponemon, tienen una incidencia superior a 4 millones de dólares y hablamos de 24.000 datos o registros, ¿vale? España es el tercer país en Europa que más incidentes de seguridad y mayor número de ciberataques sufre. Estos son datos de la propia agencia española. Estos datos hay que tomarlos un poco como son. Es que en España se revelan y se notifican todos los ataques y se controlan, mientras que en otros países se ha ocultado. La entrada en vigor de del nuevo reglamento el 25 de mayo, uno de los aspectos principales que también mencionaba Ramón, y es que nos obliga a ser proactivos cuando suframos un ataque, una incidencia o creamos que los datos que manejamos de la empresa han sido atacados de alguna forma, tenemos que levantar la mano y notificarlo a la agencia y a todos los afectados en unos plazos de tiempo muy, muy rígidos, ¿vale? Aquí lo importante es que entendamos, el manejo de los datos y el desarrollo del reglamento lo que pretende es que las empresas tomen en serio, digamos, que la información que están manejando, sobre todo aquella de carácter personal, obviamente, tienen que tener una responsabilidad que pivota en España, cuando hablamos de España, en la Ley de Sociedades de Capital, lo que está recogido en el Código de Buen Gobierno y el propio Código Penal. Lo que nos obliga es a hacer un trabajo de análisis. Nuestros sistemas están suficientemente protegidos, tenemos unos sistemas de compliance que son eficaces, tenemos un plan de actuación en caso de sufrir una incidencia, sabemos cómo reaccionar. Todo esto está regulado. Esto es un mapa general en el que hablamos de los países, esto es del año pasado.
cuando entre la nueva directiva, España se va a convertir en un país rojo y azul. El país azul, que hay muy poquitos, Japón y algunos países bálticos, lo que obligaba es a notificar a cada uno de los afectados, cuyos datos se pueden haber visto afectados personalmente, que hemos tenido una incidencia. Los países en rojo requerían una notificación al regulador. Y los países en verde oscuro no requieren una notificación específica, pero sí una serie de actuaciones. España se va a convertir en un país, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, en un país rojo y azul, o sea, todos los riesgos. Esto lo voy a pasar muy rápido porque es lo que dice el reglamento, que Ramón ha dado suficiente. Las sanciones, obviamente, son importantes. Yo creo que tienen casi hasta un carácter, si me apuráis, coercitivo, y la aplicación real de la sanción que dice la normativa de 20 millones de euros supondría la quiebra del 99% de las empresas en España si se aplicaran de forma severa. Lo que sí que está claro es que el carácter un poco sancionador que tiene la normativa lo que obliga es a tomar todas las medidas que sean posibles para evitar que nuestros datos o los datos que nosotros manejamos o que subcontratamos a terceros. Cuando hablaba antes otro compañero de la necesidad o de lo recomendable que sería subcontratar a terceros para la gestión de los datos, de los programas informáticos que manejan nuestros datos, el hecho de subcontratar a cualquier tercero o de subcontratar la custodia de esos datos en nubes, en proveedores de servicios, no exime de responsabilidad, no nos exime a nosotros como garantes o, digamos, dueños de esos datos de tomar todas las medidas adecuadas. Podremos repetir al tercero si la brecha de seguridad se ha producido a través suyo. Y lo que obliga es a notificar a cualquiera de los afectados en un plazo de 72 horas. Hay que notificarlo a la agencia, hay que notificar a cada uno de los afectados, ¿vale? Voy a pasar esto un poco rápido porque lo que quiero es que veáis rápidamente qué es lo que cubre una póliza o un seguro de ciberriesgos. Las coberturas, dependiendo de las compañías aseguradoras, este tipo de seguros tiene un recorrido relativamente corto comparados con seguros de daños de transportes con los que estáis mucho más familiarizados y que llevan muchos más años. Ese tipo de pólizas está en desarrollo todavía, pero básicamente hay tres grandes bloques de cobertura. Uno, los daños propios que sufro yo, empiezo por la de medio, como afectado en caso de que nuestros datos o los datos que manejamos se vean comprometidos. Segundo, todos los servicios de crisis asociados a un ataque o a una brecha de seguridad que ofrecen las aseguradoras. Y tercero, las responsabilidades frente a terceros que tengo como custodio de esos datos. Y aquí se incluiría incluso las sanciones de la Agencia de Protección de Datos que de momento las aseguradoras están ofreciendo como cobertura en las pólizas. En España no es ilegal el asegurar este tipo de sanciones. Veremos qué pasa a futuro, pero sabéis que esta es la famosa batalla que tienen las aseguradoras cuando se trató de que en España el aseguramiento, digamos, de sanciones fuera prohibido. Coberturas principales. En caso de un siniestro, las aseguradoras ponen a disposición de los asegurados un panel de expertos que ayudan a gestionar el incidente. La experiencia que tenemos de casos reales, de siniestros que hemos tenido ya en nuestras pólizas, en pólizas de clientes nuestros, es que el cliente no sabe muy bien qué hacer. El responsable de IT no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Sabe a nivel técnico, puede saber por dónde han entrado o puede que no, pero tiene al CEO de la empresa porque este es un riesgo que ya no afecta al responsable de seguridad. En las primeras visitas que hacíamos, siempre la gente de IT te veía vendiendo el seguro a la empresa y digamos que su primera reacción era muy defensiva. Yo hago todo bien, con los medios que tengo hago todo lo que puedo, nos gastamos mucho dinero en seguridad, mi trabajo es impecable, no nos pueden entrar. La realidad es que pueden entrar y te entran, por muchos medios y seguridad que pongas. Y además cuando te entran tienes, digamos, una presión a nivel interno de qué es lo que tengo que hacer, tengo que tumbar este servicio, tengo que cerrar este servidor, tengo que paralizar toda la actividad. Veremos después muy rápido un siniestro, un caso público que ha pasado, que afecta además a un operador de logística a nivel global y un poco cómo actuó desde el punto de vista de seguros, qué es lo que pasó. Entonces este panel
de expertos que pone a disposición la aseguradora es una de las coberturas principales. Después, como os decía, los daños propios que tú puedes sufrir a consecuencia de un ataque, de una brecha de seguridad en los datos. Pues desde la pérdida de beneficios que puede asegurarse, es decir, aquella asociada a la paralización de actividad en caso de un ataque, se puede asegurar la extorsión, se pueden asegurar las transferencias fraudulentas o el hacking telefónico, las sanciones PCI, todos los extracostes y la pérdida de beneficios derivadas del fallo de seguridad. Incluso en algunos casos, pues, los daños propios que pueden sufrir los equipos, aunque esto es complejo de conseguir. Y el tercer gran bloque de coberturas es todos los gastos de defensa, los gastos de notificación a los terceros, que en nuestra experiencia es uno de los gastos más importantes. Y con la entrada de la nueva normativa estaremos obligados a notificar a todos aquellos personas cuyos datos se pueden haber visto afectados, y el coste, creerme, de notificar a cada uno de los afectados y de hacer un seguimiento, una monitorización es súper elevado, y las propias sanciones que impone la Agencia de Protección de Datos. Aquí hablamos del seguro de fraude, que es un seguro accesorio, porque muchos de los casos que vemos cuando nos sentamos con los clientes es que, además de lo que serían los propios ataques a los datos, está muy a la orden del día lo que llamamos los fraudes de ingeniería social. Y esto básicamente, me imagino que casi todos habréis oído hablar, pues hablando con compañeros de otras empresas, o habréis sufrido en vuestras propias empresas aquellos casos en los que un tercero suplanta la identidad del CEO o de alguna persona con poder en la empresa, en la cual pues, se obliga muchas veces al CFO o al director de tesorería a hacer un pago a una cuenta que no está identificada. Aquí hablamos de fraude. Este tipo de seguros de fraude están muy vinculados y asociados a los seguros a las pólizas de ciberriesgos, y se pueden contratar adicionalmente a este tipo de seguros. El seguro es complementario a todo lo que hay que hacer. Hay que hacer un análisis desde el punto de vista de consultoría, de identificar todos los procedimientos, tener todos los manuales de compliance y de cumplimiento, los sistemas de doble firma. No, digamos, contratar un seguro no te da la garantía total de que si hay una incidencia cumplas con lo que dice la normativa, pero sí que, digamos, has hecho todo lo que podías hacer para proteger los datos, tienes todos los sistemas protegidos, has trabajado con un consultor, con abogados para analizar todos tus procedimientos y dónde puede haber problemas, y has hecho una inversión importante en sistemas de seguridad para proteger esos datos. Si todo lo demás falla, que sepáis que se puede transferir a seguros el riesgo que no podéis controlar, que sería de los ataques. Estos son algunos ejemplos de siniestros. Como os decía, el caso del que os quería hablar, porque con esto ya voy a acabar y yo así me he ciñado bastante al tiempo. El caso que os comentaba era el del operador Maersk. Maersk sufrió un ataque muy importante a nivel mundial que obligó a cambiar 50.000 terminales y que dejó a la empresa durante casi una semana totalmente a ciegas, porque atacaron todos sus sistemas y en un momento dado no tenían el control de dónde estaba cada uno de los containers. Si no sabían si un container refrigerado estaba bien refrigerado, no sabían si un container que aparece en la terminal del aeropuerto de Algeciras estaba ahí o tenía que estar en la terminal de Rotterdam. No sabían todos los containers que estaban en tránsito dónde estaban, ni si correspondían a las referencias. Fijaros, imaginaros un incidente de este tipo que puede estar causado por un hacker. Puede ser alguien que te esté extorsionando, puede ser alguien que quiera un rescate, puede ser un hacker ético que decide que vuestra actividad es contaminante o es contraproducente. Es muy sencillo y bueno, yo he estado en demostraciones en las que un hacker ético tumba una página web, hace un ataque de denegación de servicios, pero el acceso a la información, por muchos medios que pongamos para controlarlo, es algo que es prácticamente incontrolable. Entonces, que sepáis que el seguro no es la solución ideal, es como todos los seguros, es algo que es mejor no activar, es mejor comprarlo, dejarlo en el cajón y no tener que utilizarlo, pero que sepáis que hay soluciones de seguro y bueno, que oiréis hablar de este tipo de seguros cada vez más.
Me ciño al tiempo. Lo he hecho muy rápido, creo que sí, ¿no? Pues no sé si tenéis alguna pregunta con el café, igual ahora, lo que sea. Gracias.